Bueno, listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos entonces a nuestra sesión en línea de este día. Espero que tengamos toda la disposición de participar, de hacer aportes. Me gustaría saber cómo les fue a ustedes con el tema o cómo van ustedes mejor con este tema de la primera evidencia. ¿Han podido leer? ¿Han tenido el tiempito de navegar por ahí en el material sugerido dentro de la plataforma? ¿O han tenido muchas ocupaciones que no les han permitido avanzar mucho? A veces suele suceder, pero digamos que hoy les animo para que estén muy pendientes de todos sus procesos, pueden estar subiendo sus evidencias a tiempo, puedan participar en los foros a tiempo, porque pues eso todo es fundamental en el proceso de formación que ustedes tienen. Voy entonces a compartir la pantalla. Quisiera saber si hay algunas dudas frente a lo que ustedes ya han podido analizar o procedo con la presentación que tengo para ustedes. Organizo una presentación frente al tema de la evidencia de la ficha antropométrica, que espero que con ella nos podamos entonces como complementar un poco respecto a lo que tiene establecido el material de formación que está sugerido para ustedes en la plataforma. Voy a compartir pantalla. Me hacen saber, por favor, si tienen alguna dificultad para ver o por el contrario, me confirman si están viendo entonces eh, la presentación. Vamos a hacerlo por acá. Pantalla completa, compartir. Tengo por acá una presentación para ustedes. ¿Están viendo ustedes en pantalla? Sí, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy quise hablarles un poquito de esa evidencia que está pendiente, de la que vamos a empezar a trabajar, que es la ficha antropométrica. Traje algunos conceptos que nos ayuden como a entender un poquitico de dónde viene esta palabra, por qué es importante tenerlo en cuenta y vamos a hacer como un hilo conductor, vamos a tener un poquito de coherencia frente al proceso de formación en el que nos encontramos, vamos a entender por qué la importancia de trabajar en ese aspecto. No solamente por nuestro bienestar, nuestra competencia es generar hábitos saludables de vida, pero pues hay que conocer muchos componentes que hay alrededor de estos hábitos. La semana pasada analizamos algunos conceptos, fuimos dándonos claridades en algunas cosas, hicimos como una especie de introducción a nuestra competencia, revisamos la guía de aprendizaje, unos conceptos y demás, y hoy me voy a concentrar entonces en esta evidencia que es la ficha antropométrica. Esa expresión antropométrica dice que es un adjetivo que se refiere a las medidas y proporciones del cuerpo humano. Según la Real Academia Española, ha sido definida de esa manera y nos advierte que proviene del griego antropos, hombre, y métricos, medida, y es un concepto central de la antropometría como una ciencia que estudia estas características físicas en el ser humano. ¿Qué podríamos decir entonces de la antropometría teniendo en cuenta su definición o su desagregación para entender esa expresión? Entonces, las medidas de los humanos, las medidas de las personas. Se ocupa, por tanto, de las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones. Generalmente se realiza con el objetivo de establecer la frecuencia con la que se presentan en distintas culturas, sexos, grupos etarios, o sea, para saber las edades, cómo ubicamos a los niños, a las niñas, a las personas adultas, adolescentes y demás. Respecto a las culturas, pues yo diría que aquí más que las culturas, hablemos de las razas, ¿cierto? La raza negra o la raza indígena, la raza mestiza y por mencionar unas que están, digamos, muy cercanas a nosotros, muy a la mano de nosotros, pero por supuesto hay muchas a nivel global. ¿Qué podríamos decir entonces de la antropometría? Que es un método no invasivo, ampliamente difundido para evaluar las medidas del cuerpo humano, sus proporciones y su composición corporal. Además, puede utilizarse como un indicador tanto de condiciones relacionadas con nutrición como con la salud de las personas. Muchas veces, y lo veíamos en nuestro encuentro anterior, hablamos de la expresión malnutrición relacionada con o la obesidad
o con un bajo peso, ¿cierto? Podemos estar malnutridos, para que no hablemos de la expresión desnutridos, que pega como un poquito duro, pero a veces estamos malnutridos aún. Digamos que nos enseñaron, no sé, en la mayoría de ustedes, en mi idiosincrasia nos han enseñado que los niños, los bebés gorditos, son bebés pues muy saludables, son muy bonitos, y que digamos que todas las personas que se mantienen así un poquito gorditas, que son muy fuertes, que son muy aliviadas, que son muy alentadas, cuando a veces pasa lo contrario. Entonces, si encontramos personas un poco delgadas, no, es que es como desalentadito, de pronto está muy enfermo, de pronto algo le puede estar pasando y puede que sea todo lo contrario. La malnutrición entonces es un concepto relacionado con extremo peso o con bajo peso, y por eso la antropometría es una ciencia que está a la mano de nosotros para que podamos definir si respecto de la talla que tenemos, el peso es adecuado o está por encima o está por debajo. Eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué más nos dice? Hay una, digamos que resalta una importancia, una función fundamental en la antropometría, y es en el diseño industrial, en la industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos. Digamos que la ergonomía es un concepto con el que nos familiarizamos nosotros desde hace mucho rato. Hace mucho rato estamos hablando de las sillas ergonómicas, de los puestos de trabajo ergonómicos, entendidos estos entonces como son aquellos espacios en los que se adaptan fácilmente a mi contextura física. Pero digamos que no encontramos sillas para todos, pero sí encontramos un puesto que se ajusta, una silla que sube, que baja, que inclina el espaldar, que se puede que se puede recoger, que se puede inclinar, todo dependiendo de, o sea, hacemos un ajuste a nuestras necesidades laborales, también hacemos un ajuste a nuestras necesidades físicas, y digamos que opera muchísimo en el tema laboral, ¿cierto? En el campo laboral. En la casa, pues casi nunca nos estamos preocupando de eso. En mi caso particular, pues no, uno compra los muebles que le parecen bonitos, más allá de que sean cómodos o no sean cómodos. De hecho, les confieso que tengo una sala de televisión totalmente incómoda que ya me tiene cansada. Uno se siente ahí, la espalda como que para un lado, como que el cuerpo para el otro, y uno dice, pero la sala de televisión debería ser un poquitico cómoda, ergonómica, que se ajuste a mi necesidad y a lo que yo deseo hacer. Dice que los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición racial y o étnica de las poblaciones conllevan a cambios en la distribución de las dimensiones corporales. Ya les hablé de la obesidad, y con ello surge la necesidad de actualizar constantemente la base de datos antropométricos. Porque si lo relacionamos entonces con nuestro concepto de la competencia del generar hábitos saludables de vida, entonces tenemos que revisar, bueno, lo que yo estoy comiendo es suficiente para mí, aporta las calorías necesarias, o por el contrario se excede, y entonces por eso hoy puedo decir que estoy un poquito más de peso. Hoy puedo decir que hay ciertos alimentos que más que subirme de peso me pueden generar inflamación, me pueden generar otras, digamos, inconformidades físicas, y podría decirnos que no estoy tan gorda. Lo que pasa es que tengo una situación con una hormona que me tiene en esta condición un poquito sobrepesada, pero realmente no está directamente relacionada con lo que como, sino con otros componentes. Entonces, la antropometría también se encarga de estar revisando constantemente esto conforme a nuestra composición racial o etnia, si pertenecemos a alguna. Conocemos seguramente muchas etnias indígenas donde ellos se caracterizan por ser un poco bajitos de talla, ¿cierto? Donde no son tan gruesos en su contextura, no son gorditos. Entonces, esa composición racial la debe tener en cuenta la antropometría para cuando se atienden sus necesidades físicas o de salud en los diferentes centros de salud, IPS y demás. Hablemos un poquito de la historia de la antropometría. ¿Por qué les traigo estos datos, muchachos? Porque es que a veces me parece que es muy importante que tengamos algo de cultura general, que tengamos algo de contexto,
y que todas estas cosas que nosotros estamos revisando por acá nos van a ayudar al momento de estructurar nuestra ficha antropométrica. Ah, bueno, yo me acuerdo que vimos tal cosa, me acuerdo que hablamos de tal cosa y pues simplemente nos da también conceptos en los que nosotros nos podemos mover. Dice entonces que la historia de la antropometría incluye y abarca varios conceptos, tanto científicos como pseudocientíficos. Entonces, el científico es el que está comprobado, es una teoría que se ha puesto, digamos, a prueba, está comprobada y la lanza a la comunidad científica para que todos los demás, digamos, conozcamos sus descubrimientos. El pseudocientífico, el pseudo es como el falso, como el no tan en el que yo no podría confiar tanto, pero recordemos que cuando un concepto empieza a generar arraigo en una comunidad, en una población, digamos, producto del conocimiento que tienen las personas mayores, los adultos. A veces cuando nosotros nos sentamos a conversar con nuestros abuelos o quizás algunos que tengan la fortuna de otra generación en su casa, podrían encontrar que ellos al ver a los niños pueden decir, ese niño tiene anemia, ese niño está muy bajito de peso, ese niño está enfermo de tal cosa. Entonces podríamos decir que ese conocimiento es un conocimiento pseudocientífico, porque está basado en algunos aspectos que ya han sido definidos por la ciencia. Ah, es que si se le ponen los ojos amarillos es porque puede tener tal enfermedad. Ah, es porque si usted lo ve con muchos dolores en las articulaciones, es porque está creciendo, es porque tiene algunos cambios. Entonces es lo que podríamos nosotros denominar como un pseudocientífico, amén del hecho de que hay otras comunidades que se dedican al estudio de muchos aspectos relacionados con la ciencia, pero no han sido reconocidos como tal. Hay aquí un aspecto que se llama la craneometría, entonces podríamos decir que es sencillo hablar de la medición del cráneo, ¿cierto? Para determinar pues muchos aspectos. La paleantropología, que la tengo ahorita para definírselas, la antropología biológica, la frenología, fisionomía, la medicina forense, la criminología, la fitogeografía, orígenes humanos y descripción craneofacial, así como las correlaciones entre las diversas antropometrías e identidad personal, tipología mental, personalidad, bóveda craneal y tamaño del cerebro y otros factores. Por ahí nosotros hemos visto en muchas oportunidades ciertos documentales científicos, hemos visto incluso películas, no sé si les gustan por allá las series de CSI, que son las investigaciones forenses, que se puede determinar a través del médico forense por la medición de sus huesos si se trataba de una mujer adulta, de una mujer pequeña, de una mujer que ya tuvo partos, de una mujer que no los ha tenido. ¿Cierto? Entonces, digamos que esas son las herramientas que proporciona la antropometría a la ciencia, ¿cierto? Siendo una ciencia, sigue aportándole a la ciencia. Por aquí encontré esta expresión de la paleantropología y dice que es la rama de la antropología física y de la paleobiología que se ocupa del estudio de la evolución humana y su registro fósil. Entonces hoy podríamos decir, pues que esto no aplica. Ya la humanidad evolucionó lo que tenía que evolucionar. Ya nosotros conocemos por allá dos teorías, una teoría de la evolución, una teoría como una teoría del cristianismo, la teoría del origen de la humanidad basada en el hecho de nuestra creencia que Dios nos ha creado, que nos creó a su imagen y semejanza y que siempre hemos sido hombres y mujeres. La teoría de la evolución empieza entonces a hablarnos de una evolución que viene desde los simios más básicos y ya llegan entonces a digamos, al ser humano como tal. Entonces, esa evolución humana y su registro fósil, entonces, pertenece al hecho de que muchos cráneos por allá fueron encontrados en determinados lugares. Todavía nosotros, digamos que día tras día, tenemos la fortuna de ir encontrando ciertas tumbas de cancel, tumbas que han sido de las comunidades indígenas, y esos registros fósiles le permiten a la ciencia, digamos, basarse para decir perteneció a tal etnia o murieron más o menos hace tantos años, digamos que usos por ahí de la antropometría. ¿Para qué más nos puede servir? Dice que los estudios antropométricos actuales
se llevan a cabo para investigar el significado evolutivo de las diferencias en la proporción corporal entre poblaciones cuyos antepasados vivieron en diferentes ambientes. Digamos que nosotros estamos aquí ubicados en el continente americano, en el continente, en Sudamérica, y como que conocemos mucho de lo que ha pasado en nuestro antepasado, pero toda esta ciencia le ha servido muchísimo a la humanidad para conocer muchas otras razas, razas nórdicas, razas asiáticas, lo que puede pasar en el África, ¿cierto? Todo esto le ha servido, o mejor, la antropometría le sirve para analizar, investigar y entender todas estas diferencias que hay en las proporciones corporales. Ninguno es exactamente igual al otro. Ni siquiera a veces en los gemelos idénticos hay ciertas características que no comparten. Las poblaciones humanas exhiben patrones de variación climática similares a las de otros mamíferos de cuerpo grande. Por allá me encontré que hay una regla que se llama la regla de Bergman. Bergman fue un científico que por allá en el año 1847 manifestó que a raíz de una teoría y de un análisis que estaba realizando, dice que los individuos en climas fríos tenderán a ser más grandes que los de climas cálidos. ¿Sí? Entonces estamos hablando por allá de 1847 y podríamos entonces ubicarnos, no sé si han visto películas, series documentales que habla de las personas que, como los vikingos, que son supremamente grandes, que son supremamente fuertes, pero que además de todo, pues viven en unos lugares un poco más fríos. Y hay una regla de Allen que también está directamente relacionada con lo que les estoy hablando y dice que establece que los individuos en climas fríos tienden a tener extremidades más cortas y rechonchas que los de los climas cálidos. Lo copié tal cual para no sé, para no alterar ningún concepto de lo que ellos piensan. Entonces, la antropometría les ha permitido a ellos o les permitió a ellos y esto ha servido de base para todo lo que se hace en la ciencia y son, digamos que son datos importantes para tener en cuenta. Vámonos aterrizando entonces un poquitico frente a lo que a nosotros nos interesa, frente a lo que a nosotros nos ubica con coherencia en nuestro tema de la competencia. Entonces, digamos lo siguiente. Para revisar el tema de la ficha antropométrica, debemos tener en cuenta que las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etcétera. Por allá el nivel socioeconómico fue algo que me llamó un poco la atención. E indagando un poquito, pues parece ser que sí, que digamos que en aquellas poblaciones, bueno, digamos que donde hay unas condiciones económicas muy precarias, donde la alimentación a los niños no llega en la proporción y en las condiciones adecuadas o en las cantidades suficientes y necesarias para ellos, hay ciertos retrasos en su aspecto físico, hay ciertos retrasos en su evolución física. Entonces, pues me llamaba la atención yo, pero a nivel socioeconómico las mujeres somos mujeres, las colombianas somos colombianas o las de determinados territorios, pero resulta que el nivel socioeconómico puede tener una incidencia sobre todo en las primeras edades o en las primeras etapas de la vida de un ser humano. Eso para que lo tengamos en cuenta allí también. Esta ciencia está dedicada a investigar, recopilar, analizar datos. Dice que resulta de una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones. Entonces, por ejemplo, un diseño arquitectónico viene y busca fichas antropométricas, viene y busca el concepto, lo analiza en contexto y dice, pues aquí hay que entonces desarrollar determinadas sillas, mesas, camas, etcétera, que aplique. Digamos que toda esta introducción que les hago es un poco macro y la voy a aterrizar entonces a nuestra realidad colombiana. Dice que la antropometría es crucial en el ámbito laboral para diseñar puestos de trabajo, mobiliario y equipos de protección que se adapten a las características físicas de los trabajadores, mejorando así la seguridad y la eficiencia. Digamos que se ha trabajado fuertemente en ello desde hace muchos años. Hay unos conceptos que nosotros escuchamos de manera muy recurrente en las entidades, en las empresas, y habla de los profesionales
seguridad y salud en el trabajo, los hemos conocido como los CISO, porque antes eran seguridad, salud ocupacional, etcétera. Entonces, todos esos equipos de protección, todo ese mobiliario y todos esos puestos de trabajo vienen siendo revisados por profesionales que conocen del tema y es allí donde nosotros nos empezamos a mover en nuestra ubicación ocupacional. Dice que se utilizan medidas estáticas y otras dinámicas del cuerpo para adaptar el entorno y reducir riesgos de lesiones, siendo fundamental la creación de bases de datos antropométricas. Todavía no existen pues muchas bases de datos en el país, aunque se ha evolucionado muchísimo en la medida que se permite que los datos puedan ser utilizados con fines científicos. eh, para poder diseñar ciertas herramientas, ya que las medidas de la población colombiana son particulares y difieren de las de otros países. Entonces ya decíamos que podemos encontrar países europeos donde las personas pueden ser muy altas, podríamos encontrar en los países asiáticos personas que no son tan altas, ¿cierto? Y en Colombia pues tenemos una población que puede ser relativamente promedio. ¿Para qué más nos sirve entonces la antropometría? Diseñar puestos de trabajo inmobiliario, adaptar la altura, la forma de sillas, mesas y otros elementos para que se ajusten a la estatura y rangos de movimiento de los trabajadores. Aquí cuando se habla de la estatura y rangos de movimiento, no sé si ustedes han podido compartir en algún momento, sus casas, familias o amigos, unas series de televisión que hay respecto a las familias pequeñas. ¿Cierto? Hay unas series por ahí que dan como, yo no me acuerdo, en TLC, un canal que hay por allí, que Mi Gran Mundo Pequeño o Un Gran Mundo Pequeño, Somos una Gran Familia y demás, y a veces me siento a verlos y veo las dificultades con las que ellos tienen que enfrentar, digamos, su día a día. Compran camionetas grandes, pero tienen que empezar a adaptarlas en los frenos, en los pedales, porque pues no, simplemente no encaja. Las casas no son construidas solo para ellos, las casas son casas y ellos internamente hacen ciertos ajustes, ponen como unas bancas alrededor de los mesones de la cocina para poder manipular los alimentos, las estufas y demás. Entonces, si bien la antropometría avanza, entrega información, pues todavía falta mucho en esos aspectos. Colombia no tiene un censo de población pequeña tan elevado, tan alto como se puede ver en otras partes, o por lo menos no se ha evidenciado. Quizás no se ha interesado ningún área del gobierno, de la salud, para hacer esa clase de análisis y a veces nos encontramos con personas pequeñas, pero no son tan comunes, ¿cierto? Entonces, si no está preparado por allá un país un poco más evolucionado que nosotros, para nosotros todavía cuesta un poco más. Pero entonces, volviendo al punto, se diseñan puestos de trabajo inmobiliarios teniendo en cuenta la información que nos entrega la antropometría. Permite diseñar ropa, guantes y otros equipos con dimensiones que se ajusten correctamente al cuerpo para mejorar su efectividad y comodidad. Hay muchas empresas que seguramente ustedes pueden conocer o van a llegar a conocer más adelante que necesitan una indumentaria especial. Digamos que si se trabaja en una oficina, pues es fácil llegar, la ropa de mi día a día, mi puesto de trabajo, verifico entonces que el escritorio, que la pantalla, que la silla, que todas ellas encajen. Pero hay fábricas, hay industrias donde las personas están expuestas a calores extremos, a materiales muy calientes o materiales muy fríos y pues necesitan entonces equipos de protección individual. La antropometría ha sido fundamental para el diseño de esta clase de elementos de protección, ropa, guantes y demás. Herramientas manuales. Dice que el diseño de herramientas se basa en las dimensiones corporales para que sean ergonómicas y reduzcan la tensión y fatiga del trabajador. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la ergonomía nos permite decir, si esta herramienta es muy pesada, ubiquémosla de tal manera que pueda tener un soporte, una palanca, una base, ¿sí? Que reduzca todo el tiempo la tensión y fatiga del trabajador. Volvamos al inicio o ubiquémonos en
quid de nuestra competencia, generar hábitos de vida, hábitos saludables de vida. Y entonces, un hábito saludable es poder tener en mi entorno empresarial todo aquello que me permite desarrollar mi trabajo sin tensión, sin fatiga y pues ayuda a que mi día a día sea un poco más tranquilo. Configuración de espacios de trabajo. Ya lo habíamos dicho por allá, que la arquitectura se nutre de lo que le da la antropometría. Mis vecinos se alborotan a esta hora, mis vecinos perrunos. Los dejan como salir y entonces se portan mal en mi clase. Ay, qué pena, muchachos, por las interrupciones de los vecinitos. Dice entonces que se determinan las distancias, dimensiones adecuadas para los pasillos, puertas y otros elementos del área laboral, considerando el alcance y movimiento de los empleados. No sé si les ha pasado, pero hay momentos en que uno a veces llega a determinadas empresas donde todo parece perfecto. Los pasillos son fabulosos, los módulos que separan las oficinas son muy bonitos. Si son, por ejemplo, de un tema de, digamos, hablemos de un vivero que tiene por allá su laboratorio y los espacios y todos son agradables, las puertas son bonitas, de fácil acceso. Todo eso, la antropometría le ha dado como ciencia insumos a la arquitectura, al diseño industrial, para que todos estos aspectos se consideren adecuados para los trabajadores. De esta forma, muchachos, yo termino la presentación que traía sugerida para ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla y me gustaría saber, conocer sus impresiones, qué otras experiencias similares a las que yo les he podido compartir en esta noche, ustedes las han vivido, o las viven en su día a día, las viven en sus empresas, o por el contrario, no todo es tan color de rosa como uno espera, sino que al contrario, sufro por una silla que no se adecua, entonces mi espalda duele todos los días, salgo súper cansada del trabajo, eh, o por el contrario, no estoy comiendo como bien, entonces tengo por ahí unos temas que cuando elabore la ficha antropométrica como que va a fallar, no está todo como tan perfecto, entonces me gustaría escucharlos, jóvenes. Compártanme sus impresiones, compártanme un poquitico acerca de lo que han podido leer en sus materiales, de lo que hemos hablado en estas dos clases, cuéntenme un poquito de ustedes. Julie, has levantado la mano. Sí, profe, pues no sé de pronto qué aportar, pero sí me conecté porque tengo pues como una duda referente a esa tarea específicamente, porque entiendo que toca es como, no sé, corríjame si estoy equivocada. Lo que yo entiendo es que toca tomar como, bueno, o sea, los datos de la edad que uno tiene, los nombres, la edad, y los otros cuadros, como yo puedo buscar esa información ahí en internet o tengo que hacer como, no sé, yo entiendo como le hacían a uno en el colegio, pero no sé si estoy equivocada, que es como tomar las pulsaciones o algo así. Así es. No está equivocada, no está equivocada. Lo que significa es precisamente poder, digamos, hacer nuestra ficha antropométrica con la información que tengo. Es que estoy aquí buscando un momentico la guía de aprendizaje que estuvimos viendo la semana pasada. Me gustaría proyectarla rápidamente para que revisemos de nuevo qué nos sugiere la guía. Así como en el foro temático tuvimos unas preguntas, voy a compartirles acá. Eh, a ver, ¿dónde la encontramos? Ficha antropométrica. Espérame, entonces voy a compartir la pantalla un momentico. Ahorita le doy el uso de la palabra Saray o es sobre el mismo tema. Saray. Hola, profe. No, es un aporte que quería hacer acerca de lo que usted estaba comentando Bueno, del tema. entonces apórtanos por favor y ya vamos entonces a revisar la guía. Escuchamos. Bueno, yo quería comentar
que primera vez que escucho el término antropometría. Entonces, cuando usted estaba hablando, yo dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la ficha o qué relación tiene? Entonces, cuando usted pudo desenvolver el tema, entendí que pues esta práctica es importante porque nos favorece a nosotros como personas en la salud, puesto que, bueno, estoy en una silla que no está adaptada a mí. Entonces, ¿qué me produce esto? Dolores en la espalda, dolores en la columna y esto que conlleva o sea, a alguna lesión en la columna. Entonces, o sea, nos favorece más que todo en la salud y también en la inclusión. Me acordaba de un capítulo de la telenovela famosa Betty la Fea, en que ella, como presidente, ella diseñaba ropa de acuerdo, o más bien propuso diseñar ropa a mujeres que no fueran modelos, o sea, a mujeres bajas, Sí, a mujeres sí. altas, a mujeres de contextura delgada, gruesa, o sea, entonces como que esta práctica favorece también la inclusión y pues me pareció súper estupendo el tema y como que todo está relacionado, la salud, con la inclusión, todo está relacionado, eso era lo que quería aportar. Gracias, pero bueno, me gusta muchísimo el aporte, esa visión que le has dado a este momento y a este tema, porque digamos que ese es precisamente el propósito, la inclusión, fabuloso. En el tema laboral, también uno diría, ¿cómo entonces la antropometría viene y participa en el espacio? Recordemos también que es muy importante la inclusión de personas en el ámbito laboral que puedan tener alguna discapacidad o alguna movilidad reducida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder tener diseñados espacios de trabajo para estas personas y que no sea simplemente poner una rampa y un baño que diga para personas con discapacidad, ¿cierto? Sino que vayamos un poco más allá. ¿Cómo desde el diseño entonces se puede mejorar este aspecto y que las personas, o sea, se sientan cómodas, que se sientan agradadas? Excelente esa referencia, esa analogía de lo que pasó en Betty la Fea. Claro, eso es antropometría. Ella pudo determinar que no todas las mujeres tenían las mismas figuras, tenían figuras un poco más gruesas de lo que el estereotipo de modelo nos ha mostrado todo el tiempo y que nos sigue mostrando, ¿cierto? A veces uno se siente frustrado, Ana María se siente frustrada porque está barrigoncita, porque está esto, porque está lo otro, entonces uno dice, no, pero es si estoy bien de salud, estoy bien de esto, estoy bien de lo otro, entonces es cambiar el esquema. Me gusta mucho, Saray, gracias por el aporte. Espero que para los demás compañeros también haya podido ser de un aporte interesante frente al tema. A veces, y por eso ya te voy a dar el uso de la palabra, Marcela, a veces, y por eso quise traer como un poquitico de la historia, como un poquitico de otras referencias, porque para mí es muy importante, muchachos, tener el tema de cultura general, el saber, el conocer, el poder tener un tema para conversar y poder aterrizar cosas que parecen tan sencillas y poderles dar nivel. Para eso nos estamos formando. Gracias, Saray, por ese aporte. Marcela, te escuchamos. Total, profe, Es, disculpe, me tomo la última intervención antes de darle paso a la compañera. Sí, Sí, exacto, profe. Fíjese que yo en la universidad, bueno, en la universidad son 3 pisos, entonces uno le toca subir por las escaleras. Entonces ujú, el profesor de familias comentaba, estamos hablando de la inclusión, que no sé qué. Aquí en la universidad, fíjense que no hay ni siquiera ascensores o como que sitios o espacios para las personas discapacitadas. Entonces, y era verdad, y hasta el día de hoy, imagínate, hasta el día de hoy todavía no han como que hecho las propuestas para siquiera colocar un ascensor para las personas discapacitadas. Entonces, ¿qué hace esto? Que estas personas no tienen espacio en ese lugar, no tienen como una voz, un voto, perdón, en ujú. este tipo de lugares tan importantes. Entonces, como que sí, me parece importante relacionar este tipo de temas porque al final todo lo que buscamos es la inclusión para una mejor justicia social o un mejor bienestar.
Muy bien, gracias, Saray, muy amable. Marcela, ¿te escuchamos? Sí, profe, yo también quería dar un aporte y era de que esta rama también es muy importante cuando uno va a realizar, por ejemplo, procesos en empresas de moda, procesos de Sí. selección en empresas de moda, ya que ahí hacen como contratación a modelos de tallaje. Un ejemplo es, por ejemplo, en Estudio F. Bueno, yo trabajo ahí. Entonces Ah, nosotros tenemos que realizar, pues, procesos de selección a las modelos de tallaje, digamos, en talla 6, talla 8, talla 9. Y así también en la línea que ellos tienen de Tod One, que son para mujeres de talla grande. Entonces también eso como que en la ficha antropométrica uno puede como que a las personas que se postulen para cuál puede realizar como su mejor perfil. Entonces también es como muy importante esa ficha. ay, qué bien, Marcela, gracias. Esto es un poco, hablando también de Betty la Fea, como nos traía Saray, una remembranza. Por ahí había las modelos de tallaje, ¿cierto? O sea, como que no eran las más lindas que ellos querían sacar, simplemente físicamente su cuerpo encajaba, pero tenían unos modelos como de mayor rango, ¿cierto? Quizás más fogueadas en el medio de la moda. Entonces, ese es también otra forma de aplicarlo. Procesos de selección respecto a entidades de moda. Yo no sé si alguno de ustedes, muchas gracias, Marcela, no sé si alguno de ustedes tenga por ahí experiencias en temas, empresas industriales y nos quiera compartir algo respecto a lo que ha hecho la antropometría en el diseño de las herramientas, en el diseño de ciertos espacios y ambientes laborales que son importantes. Bueno, no hay más manitos. ¡Ay! Manitos levantadas. Valentina e Ivonne. Valentina, escuchamos y luego escuchamos a Ivonne. Bueno, buenas noches para todos. Pues digamos mi aporte, yo lo realizo, tengo experiencia en seguridad y salud en el trabajo, hice la especialización y pues digamos con relación al tema que tú dices, la antropometría tiene mucho que ver en cuanto al diseño de puestos de trabajo. Sí, a pesar de que lo que tú dices es muy cierto y uno lo ve muy en el contexto de las empresas, ya sean industriales pequeñas, no hay como una matriz, por así decirlo, que tenga unas medidas promedio, pero uno Ujú. sí intenta que en cada trabajador sus medidas se adapten a su puesto de trabajo. Y pues digamos lo que tú Excelente. decías, se debe tener una silla ajustable en dado caso que pues, no sé, el trabajador sus pies no toquen el suelo, uno debe, digamos, brindarle la herramienta que pues digamos sea ergonómica, como tú bien lo dijiste, para pues evitar lesiones a futuro, porque como bien lo decía la compañera Saray, pues digamos eso lleva a diferentes, digamos, molestias, ya sea dolor lumbar, y si uno no las trata a tiempo, pues va a generar, digamos, una enfermedad a largo plazo, que es lo que se quiere evitar. Entonces, pues yo sí he visto, digamos, la importancia de estas medidas en el campo laboral, y ese sería mi aporte. Súper, Valentina. Qué bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia. En realidad, como lo dices, ese tiene que ser un hábito y que se llama higiene postural. La higiene postural, pues creo que así es como se debe decir, Valentina, correctamente, es esa relacionada con el cómo me siento yo. Yo, Ana María, tiene un vicio feo. Cada vez que se va a sentar en la oficina o en algún lugar, sube una pierna y se sienta sobre la pierna, ¿cierto? Porque me parece chévere, pero después la pierna es dormida, por acá casi morada, y uno dice, ay, no, esa no es una forma adecuada, porque si me están proporcionando una silla ergonómica que la ajuste a mis necesidades, si soy alta, si soy bajita, si las piernas me alcanzan o no me alcanzan, yo estoy generando un mal hábito que va a tener una incidencia terrible. A veces uno en el día a día corriendo, uno, ay, sí, estoy muy cansada, uno no lo ve, pero van a pasar los años, nosotros vamos a crecer y entonces ahí vamos a ver las consecuencias. Muchas gracias, Valentina. Voy a darle el uso de la palabra a Ivonne Vale. y luego a Beatriz. Ivonne. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Escuchando en base a lo que su merced explicó en el video y lo que han hablado las compañeras, yo no he tenido la oportunidad pues de trabajar como tal en una empresa, pero sí me ha pasado que digamos que he pasado hojas de vida a alguna empresa
y yo tengo un problema de sobrepeso. Y a uno por ese sobrepeso muchas veces lo detienen a uno como por lo que los demás han dicho, de que miran la talla, miran el peso, miran si uno se puede adaptar al puesto de trabajo. Y pues muchas veces uno piensa que eso es como discriminación a las personas que están en esta condición, pero la gente también se pone a pensar de que no saben el por qué esa persona está en esa condición, lo que su merced dice. Entonces, a veces ha sido difícil conseguir un trabajo, o sea, yo no he conseguido trabajo con alguna empresa, siempre ha sido particular en diferentes lugares porque se me ha dificultado por ese tema. Entonces, creo que Ujú. ayuda mucho también poniéndolo en base a las empresas que hacen seguimientos, creería yo, nunca he trabajado en una empresa, creería que es así, ¿no? Que la ficha sirve para hacer un control de los Ujú. empleados, de si se suben de peso, si no, y eso ayuda para que la persona también esté como saludable, como estar Claro. bien ellos mismos y todo eso. Excelente, igual, muchas gracias. Es cierto, a veces hay condiciones genéticas, a veces hay condiciones de salud. Digamos que la herencia que uno tiene de los padres, el cabello negro, los ojos verdes, no sé qué, también se hereda un poco lo de la contextura, ¿no? Pero es que en mi familia todos han sido gorditos, o por el contrario, no, todos han sido muy delgados y bajitos. Entonces, pues cuando uno va al médico, no uno le pueden pedir que uno sea alto y gordito, porque pues venga, doctor, miremos un poco lo de la constitución que llama uno, o sea, la contextura. Muchas gracias, Ivonne, por compartir esa experiencia. Beatriz, para que pasemos entonces a explicar un poquitico lo que nos preguntaba Julie de la ficha. Beatriz, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues mi aporte en este caso es, pues quería comentar mi punto de vista. Yo trabajé hace mucho tiempo con calzado y pues casi es lo mismo que comentaban con lo de la ropa. Tuve la oportunidad de pues atender a diferentes edades. Entonces, lo que dicen los compañeros es verdad, uno tiene que ajustarse a lo que el cliente pues necesita. Digamos, en el caso de los adultos mayores, uno tiene que pues ofrecer un producto bueno, de buena calidad, y digamos para ellos, más que todo como la parte ortopédica, que se sientan cómodos, que no les estorbe. También atender a calzado para niños, pues que ellos se sientan cómodos, dar la opinión de que sea tipo no tuerce, o dar como esas Sí. opiniones para que la persona se sienta cómoda, y pues eso es lo que uno ofrece como un vendedor, un buen producto, que el cliente se vaya satisfecho. Claro, Beatriz, gracias. Y no creas, enseñarle a la gente a usar el calzado adecuado es un buen hábito. No solamente es cómo me siento, no solamente es cómo como, sino el tener el calzado adecuado. Nosotras, las mujeres, digamos que nos tiramos a matar porque nos encantan los tacones. Y a mí los tacones ya me hicieron lo que me tenían que hacer. Hoy a mis 50 y tantos tengo un desgaste de rodilla porque usé tacones toda la vida a lo bruto. O sea, desde las 7 de la mañana por hasta las 10 de la noche, porque trabajaba en el día, por la noche iba y dictaba clase en una universidad, a veces hasta las 9, hasta las 8, hasta las 10, pero me parecía feliz, matada, yo estaba encantada. Pero resulta que eso ya hizo un daño en mis rodillas, ¿cierto? Ya tengo un desgaste, entonces seguramente alguien me hubiera dicho, ponga el zapato más cómodo, yo no, déjeme los tacones que me gustan, pero si ya trabajando, si estando en otros espacios, en otros ambientes, le podemos sugerir a la gente, mire, revise por favor su peso, quizás su peso no sea tan adecuado para tener tacones, o ni siquiera es el peso ni la edad, sino su trajín diario. Venga, usted me está diciendo que desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche puede estar montada en unos tacones, varía un poquito. Esas son las cosas que, digamos, debemos tener en cuenta en nuestro día a día para que lo podamos validar. Voy a compartir rápidamente, voy a cerrar la cámara, voy a compartir rápidamente la ficha para que Julie y los demás compañeritos, si tienen alguna duda, también la podamos aclarar allí, porque ya no nos quedan sino poquitos momentos de nuestro encuentro. La ficha, ¿la están viendo acá, muchachos? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces la ficha en efecto nos dice nombre, identidad, peso, pues si no tenemos una báscula en la casa, ideal pesarnos de pronto en la droguería, la altura, de pronto esa sí me la pueden ayudar en la casa como a revisar, la envergadura, Julie, compañeros, yo les había dicho la semana pasada que la envergadura es como cuando nos paramos y abrimos nuestros brazos a los lados.
y los dejamos planitos, derechitos, quedamos como una cruz. Entonces la medida con el metro que me da desde mi dedo corazón derecho hasta mi dedo corazón izquierdo, toda esa medida es envergadura. ¿Cuál sería el peso ideal? Bueno, ahí podríamos entonces consultar un poquito porque si no somos expertos en el tema de la salud, auxiliares de enfermería y demás, hay unas tablas que dicen, bueno, si usted mide 1,60, usted debería de pesar 50. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Porcentaje de grasa, pues si lo podemos calcular bien, si no, no podemos, tenemos que trabajar con las herramientas que nosotros tengamos, el índice de masa muscular, digamos que fuerza en las piernas, si podemos tener, si podemos aplicarlo, si no podemos aplicarlo, busquemos un mecanismo entonces que nos permita determinar que si soy una mujer de tanta edad, con un peso promedio y dedicada a tal, puedo tener fuerza en las piernas y brazos. Podríamos decir que una mujer que trabaja como auxiliar de servicios generales puede llegar a tener más fuerza en sus brazos que la mujer que solamente está escribiendo, ¿cierto? Porque ella todos los días está en un esfuerzo físico, levanta baldes, lo sube hasta el tercer piso, escurre el trapero, entonces son muchas cosas que pueden generar. Y hay tres preguntitas que dependiendo de lo que nosotros nos vaya arrojando, el resultado podríamos decir cómo considero el estado actual de mis capacidades físicas, qué acciones considero pertinentes para mejorar mi condición. Bueno, entonces voy a empezar a comer más saludable o voy a caminar más o voy a hacer un poquitico de esfuerzo físico porque es que en realidad no lo hago, ¿cierto? Y de acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál sería el tiempo que se requiere para una recuperación adecuada? Entonces, sí, la ficha, Julie, es eso. Nos paramos, nos medimos, nos sentamos, tratamos de hacer lo que nos corresponde para tener la mayor información. Voy a dejar de compartir. Gira, ¿Gira? ¿Gira es tu nombre? Sí, señora. Bueno, te escucho. Y, profe, una preguntita. En la guía de aprendizaje nos dice que hay que hacer con los puntos que usted nos coloca ahí la ficha antropométrica con peso, talla, estatura, nombre y eso. ¿Se va a hacer con los puntos que usted haga acá o igual a como usted la tiene allá en el ejemplo de la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje, digamos que es la guía más completa que nos pueden entregar. Si el tema de las fuerzas en las piernas, en los brazos, es muy difícil para poderlo determinar y ustedes me dicen, profe, es que encontré una ficha que puede ser un poco más completa y más fácil de aplicar, es válido para mí. Quiero que por favor hagan el análisis personal con estas tres preguntas que nos plantean, ¿sí? Eso sí es importante. Entonces, tratemos de completar la información lo más que podamos. Ustedes saben que este es un tema desde la academia, o sea, desde lo formativo. Si por el contrario Gira dice, yo no voy a poner mis datos, no quiero poner cuánto peso, no quiero poner cuánto mido, pero quieres hacer un ejercicio con una mujer promedio de tu edad es similar, pues lo haces. Yo lo que necesito es que ustedes pongan en práctica un poquito estos conceptos al hacer esta introducción respecto al tema de la antropometría, pues ya nos ayuda y nos ubica un poco más. La ficha puede ser esta sugerida o si encuentras una o más completa o menos completa, pero me haces el análisis de las preguntas, también es válido, ¿sí? Eso para Gira y para los demás compañeros. Para Julie está claro entonces el cómo lo pudimos revisar. Igual, estoy muy pendiente de ustedes en el WhatsApp, si me necesitan, me escriben, aclaramos las dudas y demás. Pues qué pena, profe. Ok, Yo, Julie. digamos que no sé si de pronto soy yo, pero pues yo preguntaba efectivamente por esos cuadros, lo de las fuerzas de las piernas, los brazos. Qué pena mi ignorancia, pero yo no sé cómo se toma eso. ¿Hay una guía que de Bueno, pronto lo explique? la guía nos establece por ahí, la guía nos está diciendo por ahí que hay digamos acá, nos sugiere que podamos trabajar, dice test de resistencia burpee. Hagamos una consulta rápidamente, muchachos. Hagámosla aquí en el Google, que eso nos sirve mucho. Miremos a ver en qué consiste ese test.
Dice, ¿qué es el test de burpee? El que nos están haciendo allí. O burpee, dice que se puede pronunciar. Es un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica. Se denomina así por los ejercicios físicos, ay, bendito, con la finalidad de el acondicionamiento. Se realizan varios movimientos. Nace de la unión de las flexiones del pecho, las sentadillas, los saltos verticales, y con él se trabaja el abdomen, la espalda, el pecho y los brazos. Pero, pues, no es solamente hacerlo, ¿cierto? Necesitamos poder, digamos, llevarlo voy a compartirles, muchachos, pero yo les comparto la pantalla porque me encontré aquí algo que nos puede servir a todos. Digo, muchachos, y estamos solamente las niñas, ¿cierto? Solo somos niñas conectadas. ¿Están viendo aquí? Ay, no, este anuncio. Sí, señora. Bueno, dile que entonces, señora. dice, burpees, estamos como de cuclillas, como que hacemos una flexión, otra nos levantamos. El número de series y el tiempo de descanso entre series de burpees dependerá de tu nivel principiante, intermedio y avanzado. Todo depende de tu condición física previa. Lo mejor puede ser comenzar por tandas de burpees rápidos en un determinado tiempo, como ser un minuto o lo que se adapte por 3 o 4 días seguidos para conseguir un tiempo base. Pero yo creo que no vamos a tener el tiempo de hacer todos estos burpees para hacer la ficha, ¿cierto? Por nuestras actividades del día a día o por nuestras condiciones físicas que podrían ser difíciles. Si me ponen a hacerlas, yo no las puedo hacer. Yo tengo este desgaste de rodillas que le estoy diciendo. Entonces dice, la resistencia cardiovascular se mide respecto a la cantidad de repeticiones en series en este ejercicio que se puedan realizar. Entonces dice, probad a empezar con series de 10 y a medida que avances, podés tratar de llegar entre 15 y 20 por minuto. Entonces me voy a volver acá un momentico antes de que volvamos a mirar la tabla. Miren pues, este sería como la rutina, ¿cierto? 1, me pongo en cuclillas. 2, flexiono mis brazos y mis piernas. Perdón, las dejo bien extendidas. 3, flexiono los brazos. Y 4, un salto, ¿cierto? Así es como nos está mostrando la imagen. Y este cuadrito, entonces acá nos está diciendo que cuántas repeticiones yo puedo hacer. Si alcanzo a hacer 30 repeticiones, mi estado es malo, porque me cansé, ya no pude. O sea, mi estado es malo. Si alcancé a hacer entre 31 y 40 es normal. Si hice más de 41 es bueno. Si hice más de 51 es muy bueno y si hice más de 60 es excelente. Vamos aquí a la guía. Miremos nuestra guía de aprendizaje que nos está diciendo que podríamos tomar entonces el resultado del test de burpees. Ya lo vimos. Test de fuerza abdominal, piernas y brazos por 1 minuto y frecuencia cardíaca antes y después de los tests. Entonces aquí nos está diciendo fuerza en piernas 1 minuto, fuerza en brazos 1 minuto, fuerza abdominal 1 minuto, fuerza lumbar 1 minuto, burpee, test 1 o mejor 1 minuto. Entonces podríamos, si para ustedes es fácil, si ustedes creen que lo pueden hacer, sería entonces hacer la serie, tomarnos por 1 minuto, ¿cuántas repeticiones alcanzamos a hacer? Puede que si ustedes me dicen a mí, les hago 2, les hago 3, entonces mi estado ahí es malo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi estado físico le falta acondicionamiento, le falta hacerlo con más frecuencia. Quizás soy muy sedentaria por las actividades que en el día a día yo desarrollo, ¿cierto? Entonces, Julie, estoy aquí tratando de entender que eso es lo que nos está sugiriendo a nosotros la guía de aprendizaje. Si no lo podemos hacer por condiciones físicas, por condiciones médicas o porque, bueno, no lo quiero hacer, me dejan la ficha antropométrica, me pueden poner, me pueden explicar, profe, no tengo las condiciones, no puedo medirme en el tiempo, definitivamente no lo logro hacer. Entonces, esas serían las recomendaciones que nos está dando la guía de aprendizaje
para que hagamos nuestra ficha antropométrica. Como todo tiene que tener un resultado y ese resultado final es precisamente llegar a que la competencia se nos haga perfecta, si estamos hablando del hábito saludable de vida, entonces nosotros podríamos decir, no, definitivamente me falta caminar más, me falta comer mejor, me falta consumir más líquido, me falta hidratarme más. Entonces, todos esos aspectos los podemos tener en cuenta. Si no es posible, Julie, no los puedes hacer, entonces la ficha, pues la partes, digamos que la cortas, la dejas hasta la parte que puedes manejar, pero por favor, contesten los tres conceptos que nos están dando para el análisis, ¿sí? Gira, ¿se le quedó la mano levantada o desea hacer otro aporte? No, profe, se quedó la mano levantada. Ok, ok. Julie, ¿me vas entendiendo entonces un poco más? ¿Vas ya ubicándote un poquitico en la evidencia? Sí, sí, señora. Bueno, ok. ¿Qué otra información consideran importante, relevante para que tengamos en cuenta? Les reitero, quedo muy pendiente de lo que ustedes necesiten en el WhatsApp. Recordemos que ayer teníamos la ficha antropométrica como cierre de fecha de la infografía, perdón, como cierre de esa evidencia. Si no lo han presentado, por favor, les animo para que lo sigan haciendo, que no se les queden evidencias por ahí pendientes, porque la idea es que ese proceso de formación esté ok. No, me preguntan que si tenemos un grupo de WhatsApp. A mí no me han incluido en ningún grupo de WhatsApp. Si quieren lo hacemos, si ustedes, alguien de ustedes lo quiere hacer o si ya lo tienen y me ayudan para ingresar, porque yo les pongo acá mi número. No hay lista de asistencia. ¿Quién me está escribiendo? Anderson me dice si tengo lista de asistencia. No, no hay lista de asistencia. ¿Quién más me escribe? Yo por ahí diciendo que no habíamos No, cambiado. profe. Cuando usted decía que cualquier duda al WhatsApp, pensé que usted había creado un grupo donde estaba incluido. Lo que pasa es que no pude asistir la clase pasada. Ah, ok, Saray, no. No, yo no tengo el grupo. No sé si alguno de ustedes me ayuda, lo creamos, nos escribimos por acá los números en el chat y lo creamos de una vez, no hay problema. ¿Quién es así bien, bien tecnológico que maneje bien el tema? Mónica nos está escribiendo algo. A ver, Mónica. Bueno, entonces si quiere yo lo creo, profe, y la añado ahí. Ah, ok, listo, muchas gracias. Ahí les puse en el chat mi número, muchachos, entonces sí, me parece bien que podamos tener el grupo, nos vamos preguntando, nos vamos compartiendo cositas. Muy nutrida la asistencia de hoy, muchachos, felicitaciones. Gracias por el interés que ponen en su proceso de formación, pero también gracias por el interés de participar en estos espacios. Estoy para ustedes en todo lo que yo pueda servirles, en aclarar todas las dudas que sean necesarias. Así que, bueno, yo quedo muy pendiente. Mónica nos estaba escribiendo algo. Sí, Mónica está escribiendo ahí harto. Esperemos a ver qué nos está diciendo. Buenas noches, profe. No, qué pena. Lo que pasa es que pues tengo una pregunta, es que sobre el cuadro. Sí. ¿El cuadro toca realizarlo, hacerlo nuevamente o se hace sobre el cuadro que tú tienes ahí en el anexo? No, Mónica, la guía, digamos que nos está dando eso, ¿cierto? La guía de aprendizaje nos sugiere unos aspectos. Por ejemplo, el análisis personal nos da nos hace unas preguntas. Si queremos aportar más, si queremos incrementar más, excelente, ese es un plus que siempre vamos a tener. Esta es la ficha que nos pide que tenga esta información, ¿cierto? Como acabamos de revisar que hacer ese test de burpee, por ejemplo, requiere unas,
ciertas frecuencias, que cuántas veces lo hago en un minuto y demás. Si no podemos hacerlo, pues lo explicamos un poco, no tengo las condiciones físicas, no tengo quien me cronometre o yo misma me voy a cronometrar. Bueno, ahí hay que hacer un poquitico, digamos, uso de todas las herramientas que se nos puedan presentar para poderlo lograr. Me están preguntando hasta cuándo tenemos oportunidad de entregar esta evidencia. Digamos que el cronograma nos está diciendo que la evidencia de la ficha antropométrica es para el 1 de septiembre, no, sí, entre el 1 y 8 de septiembre, digamos que debemos trabajar esta ficha antropométrica. La infografía nos estaba dando un plazo desde ayer hasta el 1 de septiembre. Porque digamos que yo les voy dando esta clase de orientaciones previas. En el encuentro anterior hablábamos y digerimos un poquito lo que nos traía la guía. Hoy estamos tratando de hablar y digerir y de entender un poco desde lo conceptual la definición de antropometría para que podamos realizar nuestra ficha. Nos dice el cronograma que tenemos plazo hasta el 8 de septiembre. Nuestro próximo encuentro tendrá que estar entonces relacionado, miremoslo aquí, con nuestra ficha. Un momentico que lo estoy mirando acá. Que es el folleto de lesiones, ¿sí? Ese sería nuestra última evidencia, el folleto de lesiones. Hemos participado en el foro, la infografía y la ficha antropométrica y el folleto. Entonces tenemos hasta el 8 de septiembre, ¿es así? Sí, señora. Ok, bueno, con mucho gusto. Entonces, ¿algo más? ¿Alguien más va a participar? ¿Alguien más No, tiene algo profe. para decirnos? ¿Ivonne? Profe, sí, señora, profe, ¿hasta cuándo hay oportunidad de participar en el foro? Es que la verdad no estuve en la clase pasada y ando perdida, pero ya mañana me pongo al corriente. Nos vamos encontrando, no hay problema. Miremos acá el foro que nos está diciendo en nuestro cronograma de actividades. El foro. Tenemos hasta el 1 de septiembre. Recuerden que el foro, ese sí pues nos va como cerrando, ¿cierto? El foro se nos cierra, se nos puede cerrar. La infografía tenemos hasta el 1 de septiembre. La ficha antropométrica tenemos hasta el 8 de septiembre. Pero pues me gusta ir como trabajando con ustedes de manera previa. Incluso el próximo encuentro, la próxima sesión que nosotros tengamos, si ustedes no han podido avanzar en la ficha, si no han podido avanzar en las otras evidencias, nos devolvemos un poquito, volvemos a conversar, si es necesario volver a revisar la guía, que era un poco lo que yo les decía a ustedes al inicio de nuestro encuentro. Yo entiendo que muchos están trabajando, que muchos no tienen todas las condiciones para estar todo el día, todos los días revisando. Entonces, alguien me puede decir, me ha pasado con otros grupos, otras fichas donde me dicen, profe, yo no he tenido tiempo de revisar la ficha, trabajo duro, donde estoy a veces el internet es complejo y empezamos otra vez a digerir y a trabajar la ficha y eso nos ayuda a todos. Digamos que eso refuerza, refuerza, refuerza y cuando ya nos sentamos a hacer la evidencia, la hacemos mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por ahí, muchachos, ya ve que me añadieron a un grupo. Listo. Muchas gracias por lo del grupo. Vuelvo a insistir, quedo muy pendiente de ustedes, así que por favor tengan una bonita noche, descansen, empecemos a pensar en nuestros hábitos de vida saludables, que los necesitamos en nuestro trabajo y empecemos a aplicar todos los conceptos que vamos viendo en nuestro día a día. Sin más preguntas, entonces muchachos, vamos a dar por terminado nuestro encuentro de hoy. Gracias a todos, de nuevo, gracias por el interés en participar y gracias pues por el respeto para con este espacio que es muy importante para mí y también para ustedes. Feliz noche a todos. Feliz noche, profe. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, gracias. muchas gracias. Descansen. Ok, bueno, chao. Chao, profe, gracias por generar conocimiento.